Soy Ramsés Montoya Camarena, soy candidato a magistrado federal en Querétaro y soy básicamente un funcionario judicial que vive con vocación de servicio en la judicatura, muy siempre comprometido con la academia y también muy abierto siempre al diálogo plural con todos los colores, personas, grupos, sectores, etcétera. Licenciado, ¿sigues trabajando aquí, sigues trabajando al seno del Poder Judicial? Sí, sigo trabajando con mucho esmero, con mucha vocación, con mucho compromiso. Llevo alrededor de 15 años trabajando en la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy actualmente, ya llevo varios años ahí en la Corte, pero he trabajado en llamemos todas las instancias jurisdiccionales a nivel federal y a nivel Querétaro, que aquí fue donde desarrollé mi trayectoria más ampliamente. ¿Estás de permiso? Aquí el tema es que tenemos un modelo de trabajo mezclado híbrido que le llamamos. Hay posibilidades de trabajo vía remoto. Esto lo tiene la Corte ya desde hace mucho tiempo, pero lo implementó justo en este año, digamos ya de manera obligatoria, para que puedan las personas en alguna medida también, pienso que ese fue el interés, tener posibilidad de hacer la campaña pues a la que estamos llamados. Entonces yo combino mis actividades en la Ciudad de México y acá, entonces me traslado constantemente pues para tratar de acercarme acá a la ciudadanía queretana en este tema de la campaña Hacer Territorio, que es lo que podemos hacer, ¿no? Claro. ¿Y no se te complica? Enormemente. La cara de desvelo no es gratuita. Muchas veces hay que estar en carretera o muchas veces estar trabajando en las noches, madrugadas, todos los pendientes para, si es posible, en las tardes aprovechar precisamente la oportunidad de acercarnos con la gente. Entonces, sí es un reto titánico. Estas elecciones, con este modelo que se creó, donde los funcionarios, quienes están como candidatos, se ven en la necesidad de acercarse a la gente, pero seguir trabajando y digamos, en este esquema ¿Y la con licencia limitaciones. no aplicaría? ¿Una licencia? Pueden aplicar licencias. ¿Por qué no optaste por esta opción? Sí, la licencia. Aquí hay una serie de factores en el tema de la licencia. Depende en qué condiciones cada quien se encuentre, pero yo tengo una particular situación. Yo estoy en una que se llama licencia comisión. Esa licencia comisión es una licencia extraordinaria que básicamente, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi lugar en Querétaro, digamos, asegurado, y por un cargo superior se puede dar esas licencias por cierto periodo de tiempo. Entonces yo me encontré en una situación muy compleja y quizás imposible de tener licencia sobre licencia. Entonces esa era un poco también la imposibilidad. Digo, hay personas que sí lo pueden ejercer porque no se encuentran en mi supuesto. Claro. Entonces a mí la verdad es que eso me complicaba muchísimo la posibilidad de ejercer un derecho así, ¿no? Y más en una campaña, o sea, sí tu puesto implica, bueno, vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes del Poder Judicial y de tu cargo? Claro, a ver, yo siempre he sido un fiel creyente de la crítica y de la autocrítica. Y en el marco del Poder Judicial creo que ha habido necesidad de hacer un ejercicio introspectivo y analizar que ha habido temas de nepotismo, temas de lejanía con la sociedad, temas donde hay poca comunicación social de lo que se hace desde los tribunales. Entonces, creo que eso ha generado una lejanía que ha apartado a la ciudadanía de saber qué importancia tiene el Poder Judicial en sus vidas. Entonces, desde esa óptica y en el cargo que yo he estado ejerciendo y sobre todo en la experiencia que he podido recoger en estos años, pues me he dado cuenta que es posible eliminar poco a poco estas desventajas. Es decir, el tema del nepotismo se elimina teniendo perfiles neutrales, objetivos, imparciales, capacitados, con mérito, etc. ¿Tú no tienes ningún familiar? Ningún familiar. Esa es una gran pregunta. Te platico incluso que platicamos antes. Yo tengo una hija que está estudiando Derecho y en conversaciones internas en familia, una directriz que yo di cuando decidió en la carrera era que si pensaba que el Poder Judicial la llamaba o no la llamaba,
porque a mí no me hubiese gustado que le llamara. ¿Por qué? Porque no quería yo de ninguna manera influir en una decisión donde se malinterpretara. Afortunadamente no tiene ningún interés en participar en la vida judicial. ¿Y eso por qué lo digo? Porque siempre he sido una persona que ha llegado a los cargos a través de exámenes. He padecido el tema del nepotismo en carne propia. Cuando me tocaba algún cargo, no me tocó porque se lo dieron al sobrino de un magistrado. Entonces, digamos, tengo ya una historia personal contra ese tipo de actos. Entonces, ningún familiar. Siempre he estado abierto también al diálogo. Es esto que te comentaba de la lejanía. Yo siempre he participado en la academia, en las invitaciones que me favorecen alguien en el colegio de abogados. Incluso es una crítica que te hacen, que eres el único candidato que ha sido invitado al colegio. Fíjate que ese también es un elemento importante. Lo que pasa es que yo llevo muchos años construyendo alianzas en Querétaro. Y como dicen las abuelitas ajonjolí de todos los moles, porque a donde me invitaban yo siempre dije que sí. ¿Por qué lo hacía? Por dos factores relevantes. Me parecía importante que la judicatura se acercara con los colegios, con los profesionistas, porque además no solo son de abogados. He estado siempre vinculado con contadores, con arquitectos, con ingenieros, etc. Y segundo, no solo esa cercanía, sino que yo también me llevaba un aprendizaje. Y eso creo que es muy valioso. Yo no sabía cosas que ellos hacían, cómo les afectaba el sistema de justicia, y llevándome estas experiencias sabía cómo podía ver distintos los expedientes a través de lo que ellos me comunicaban. Entonces, las alianzas que he construido las llevo construyendo 14 años. ¿Pero has hecho algún curso en específico para el colegio? Hace tiempo me han invitado muchas veces. Hoy, actualmente no, porque digamos, los tiempos que traigo tan apretados son complicados. He hecho algunos en fines de semana, pero desde tiempo atrás me participaban en conferencias, en presentaciones de libros. Tengo varios libros escritos y desde luego también en algunas capacitaciones en mi área de experiencia. Sí ha sido, digamos, una constante. Y pues desde luego también al dedicarme a la academia, esto me permite que me abra ciertas puertas pues para dialogar precisamente en esas áreas, ¿no? Estamos hablando sobre temas del diagnóstico. Hablábamos de corrupción. ¿Qué tan acentuada está? A ver, yo escuchaba hace poco que alguien decía que no hay ningún acto de corrupción en el Poder Judicial. Es decir, a mí me ha tocado revisar de primera mano asuntos muy delicados en la Corte, les llamamos revisiones administrativas. Yo no puedo comentar abiertamente de qué se tratan, pero claramente me tocaban ver actos de corrupción, de acoso, de enriquecimiento, por supuesto que las hay. Negarlo es no hacer un buen diagnóstico y no afrontar el problema. ¿Cómo combatirlo? Porque en realidad parecía así un poder totalmente alejado de todo, ¿no? Del escrutinio público de entrada. Y ahora que tenemos esta oportunidad de poder conocerlos, de poder incluso preguntarles cosas, pues es una manera bien distinta porque era una cosa muy alejada. Claro, yo creo que, a ver, este ejercicio de elección puede ser sumamente criticable, el modelo cómo se implementó con limitaciones, qué sé yo. ¿A ti te gustó te gusta esta forma? Me parece que la reforma pudo atender otras cosas, pero sí creo que sirve para transparencia y rendición de cuentas. Yo llevo haciendo estos recorridos con las personas en distintos lugares y les digo que el ejercicio de votación es el primer paso de lo que sigue, porque lo que sigue es verificar que quien se planteó con propuestas, como un candidato con cierto perfil, recto, honesto, verdaderamente cumpla y siga siendo así, porque el paso democrático después es vigilarlos. Y en el tema, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina, que a nadie le gustó porque tiene algunas aristas que tendremos que ver cómo remediarlas, pero creo que servirá para disciplinar al Poder Judicial, creo que sí. ¿En qué sentido tiene que ser? No en comprometer la independencia, pero sí en señalar de forma transparente y abierta cuando hay actos de corrupción y no dejarlos impunes. Como todo en la vida, de pronto hay muchos grupos que se van protegiendo, ¿no? Eso es naturalmente en parte del pacto social y de los compromisos que se van generando. Me parece que este escenario de reforma disciplinaria, por lo menos, sí puede acentuar más transparencia y rendición de cuentas. Y esto va a dar oportunidad de que los señalamientos se ventilen con mucha más claridad. Entonces, a mí, aunque pueda no gustarme algunas cosas de la reforma que ya está, yo creo que el momento es cómo explotamos lo que está y hacerlo positivamente. Y creo que sí hay varias áreas para hacerlo.
¿No va a haber ningún tema de que te acusen de un acto de corrupción? ¿No hay nada en el expediente? Nada, no. Sí, La hoja está limpia. la hoja está limpia. He sido una persona que se ha dedicado por completo al servicio de justicia, que ha tenido mucha participación académica y esto me ha permitido tener una transparencia absoluta. Si tú incluso revisas mis redes, el contenido que yo tengo, ha habido gente que me dice, eres una persona neutral y por eso no te llueve nada. Pues es que siempre he sido así, Ramsés, siempre he sido este hombre recto, transparente. Claro, uno tiene errores, desde luego, ¿no? Pero de actos de corrupción, nada. Siempre he tenido, mi experiencia judicial lo puede mostrar intachable. Ahí están mis declaraciones patrimoniales. Tengo muy poco y lo poco que tengo ha sido a base de trabajo. No tengo negocios, te decía, no tengo familia en el Poder Judicial. Es el perfil que también presento de absoluta transparencia. Y esto la gente lo viene viendo, la que me conoce y la que me ha permitido acercarme desde hace tiempo. Entonces no habría. ¿Te podrías presentar con cualquier persona sin ningún tema de acoso, sin ningún tema de conflicto de interés? Sí, por supuesto. Sí, siempre he sido un comprometido con las causas de género. De hecho, yo tengo 2 premios de la ONU y de la Corte donde he problematizado temas. Uno muy importante que tiene que ver con feminicidio, que de alguna manera empieza muchas veces en temas de acoso y culmina, digamos, en la violencia más extrema. Entonces, siempre he sido un preocupado de atender las causas y erradicarlas, sobre todo en temas de género. Sé que hay una brecha todavía muy importante. Teniendo hija, también para mí es un tema muy sensible, saber cómo construir sociedades más justas donde mi hija pueda caminar en la tarde-noche sin que le chiflen. Y eso no pasa. Pero bueno, uno tiene que seguir trabajando para que pase. ¿Qué es lo que más te preocupa? Me preocupan 2 cosas. Uno, que este ejercicio democrático alcance de verdad a llegar la información a las personas. Me he enfrentado con esta dificultad de que las personas no saben bien a bien de qué va esta votación. Entonces creo que sirve mucho hacer el ejercicio de difusión, de conversación, de diálogo, porque sí he notado que las personas cambian su forma de pensar de estas votaciones, sobre todo explicándoles que aquí no hay partidos políticos, que aquí no hay colores, digamos, como en otras elecciones, que aquí no son representantes populares, aquí es una elección diferente. Eso he notado, pero creo que falta todavía mucho trabajo para llegar. Entonces estos ejercicios... O sea, ¿te preocupa que no haya participación ciudadana? Me preocupa que haya poca participación. Okay. Y la segunda es que el modelo de votación es muy complejo porque hay que llenar numeritos con nombres de muchas boletas. Yo he tratado de comunicar cómo va a ser la votación. Insisto, he visto que hay receptividad ciudadana porque muchas personas me han dicho no iba a ir a votar, pero ahora que me platicas cómo va a ser, voy a ir. Ahora, el otro elemento que me preocupa es que se valoren bien los perfiles. Eso es un elemento bien relevante. Como hay tantos perfiles, la gente de pronto dice, bueno, y los que revise me faltarán seguro algunos, ¿no? Algunos por revisar de tantos que son. Entonces, eso me preocupa. Por eso yo vengo informando mucho de dónde es la plataforma, qué dice la plataforma. Y esto que platicaba un poco yo también es, googlea a la persona. O sea, pon el nombre y googlealo. ¿No? Sí, sí, nosotros estamos en una serie de fichas en donde, pues básicamente nos concentramos en lo que dice la plataforma de Conócelos en el INE. Y bueno, luego hacemos exploración en sus redes sociales. No encontramos que fueras de ningún partido, por ejemplo. O sea, no... Nunca he militado, nunca he tenido, digamos... Yo, que como eso tampoco está cuestionable. No, fíjate, de hecho, fíjate, ahí va. Yo soy un creyente de la pluralidad política. A mí me toca en la Corte, y bueno, siempre, incluso acá, pero ya cuando hay muchos temas electorales, me toca escuchar a todas las fuerzas políticas. Y es lo que yo platicaba en otras entrevistas. A ver, para mí es muy importante escuchar en el diálogo a todas las personas, sentarse en audiencia con todas las personas. Ya de allí, a quien tenga la razón, depende de sopesar, de evaluar, de analizar cómo están las condiciones. Entonces, desde luego tengo una afiliación ideológica, ¿no? Como todos. Siempre me he presentado como un liberal igualitario de convicción profunda con justicia social, pero también de que el equilibrio de esa justicia social se da con crecimiento económico, en fin. Entonces, nunca he tenido
algún acercamiento de partido político con ningún color, pero siempre he conversado con todas las voces políticas cuando es necesario. ¿Feminista? Sí, un feminista, digamos, de modernidad, un feminista que piensa que es tiempo de mujeres. De hecho, esta reforma misma es una expresión de ello. En temas de paridad se va a lograr siempre que vaya una mujer más uno, ¿no? Entonces, en la mitad más uno. Entonces, creo que es tiempo de mujeres. Hace poco estuve en algún tema que me platicaban de cómo están los temas educativos en Querétaro, y sabes que profesionalmente hay más mujeres digamos, en la balanza que tienen estadística, que están saliendo egresadas en el Estado. Entonces, soy un convencido de que hay que fortalecer lo que falta en la brecha de toda la violencia estructural de género. Entonces, me presento también así, pero también soy un consciente de que la igualdad sustantiva no solo está en el tema de feminismo, ¿no? Hay otros escenarios también muy relevantes. El tema de los grupos o de las comunidades LGTB. ¿Tu postura cuál es? Soy un comprometido con la pluralidad. A mí me parece que los temas de diversidad sexual son fundamentales en el respeto de una sociedad decente, de una sociedad democrática. Entonces, creo que es un área de oportunidad que hay que todavía seguir trabajando, sobre todo porque hay que hacer mucha conciencia. Quizás con las nuevas generaciones no, con las anteriores, porque todavía hay algunas evoluciones que no se logran aterrizar, digamos, de forma adecuada, pero yo soy una persona que cree que hay que respetar absolutamente la dignidad de cada persona y vaya, la integridad de la persona empieza desde el cuerpo hacia afuera y eso hay que protegerlo siempre, ¿no? ¿Cuál es tu postura frente a la libertad de expresión? Soy un convencido de que la libertad de expresión es lo que nos da pluralidad democrática. A ver, claro, el ejercicio de la libertad de expresión se tiene que hacer también con respeto a ciertas limitantes que establece la Constitución, que es el respeto a derechos de terceros, por ejemplo, o las infancias, etcétera. Entonces, siempre que se cumplan esos estándares, yo creo que el ejercicio periodístico es fundamental. Creo que la comunicación actualmente, redes sociales, es una renovación, una transformación, como platicamos, es un momento de cómo se entienden los modelos de comunicación. Entonces, creo que la libertad de expresión es fundamental. Incluso para nosotros, yo pensaría desde la judicatura, cuando yo pienso hacer algo que ya estoy llamando conversatorios ciudadanos, que pienso implementar, no sé, trimestralmente, qué sé yo. Pero lo que pienso hacer con esos conversatorios es ir a escuchar que nos critiquen, porque muchas veces los conversatorios que se organizaban antes era para echarse flores entre magistrados y magistradas. Eso no sirve de nada. Entonces, ¿te gusta la crítica? Sí, afronto la crítica y creo que con eso podemos solventar cosas que no sabemos que están existiendo como problemas para alguien más. Entonces mis conversatorios son para que me digan, oiga, aquí lo hizo así, pero no lo pudo hacer mejor así, así. ¿No? O sea, es decir, también concentrarme en cómo construir con la crítica algo propositivo. ¿Eres el rival más fuerte? Yo me presento como el candidato a magistrado que cumple con características que otros no cumplen. Creo que tengo una trayectoria muy sólida. ¿Con cuántos compartes la boleta? ¿Con cuántos nombres? Somos 18 para 4 cargos, 8 mujeres serían 2 y yo 10 hombres para otros 2 cargos, más o menos en el diseño como está. Ok, son 9, digamos, adversarios. 9 adversarios frente a mí, exacto. ¿Eres el más preparado? Yo digo que soy el más preparado, el que tiene incluso, ya decía, publicaciones. Es decir, tengo una área multifacética. Soy académico, soy funcionario judicial, soy investigador, soy cercano a los sectores, ya decía, sociales, empresariales. Entonces, creo que cumplo con varias características y un plus adicional, quizás se piensa que vale poco, pero es importante, es que todos los cargos que he obtenido han sido a través de exámenes de oposición. Nadie me ha invitado por amistad, nadie me ha invitado por regalarme un favor, nada. Entonces, eso, todos mis cargos, incluso el de la Corte, ha sido por examen de oposición a nivel nacional y donde participamos más de 1,000 personas y nos quedamos, qué sé yo, 10, 8, una cosa así. ¿No es como muy soberbio esto? No creo que sea soberbio porque, fíjate, este tema de que la justicia puede quedar en manos de oportunistas a mí me pesa mucho. Porque hacer
sentencias no es cosa fácil, es un tema muy complejo. Yo cuando llegué a la corte desconocía muchas cosas y sentía que ya conocía muchas cosas y vi mi ignorancia. Y entonces he aprendido a fortalecer criterio muchísimo. Y son temas luego bien complejos que... Pues es nada más impartir justicia, o sea, no es una cosa menor. Sí, no es de sentarse y leer una ley y ya con eso, ¿no? Es verdaderamente complejo. Entonces, creo que me he enfocado en lo personal en construir un perfil con experiencia. Y desde luego que me ha costado tener errores y tener regaños y tener llamadas de atención, por supuesto, pero he aprendido mucho. Y creo que lo que yo ofrezco es eso, un perfil que sabe cómo resolver cosas. Desde luego habrá áreas de oportunidad, no lo niego, pero creo que tengo un enfoque, me ha tocado ver a nivel nacional muchas problemáticas y esto te da un termómetro nacional diferente a cuando te enfrascas quizás solo en cierta región o en cierto lugar, ¿no? Perfecto. No sé, concluyamos, si volteas aquí a la cámara y dices cómo tienes que votar por ti. O sea, promocionate, pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar, los Sergio. espacios, por favor. Muchas gracias. Me van a encontrar en la boleta rosa con el número 23, Ramsés Montoya. Nada más tienen que colocar en la boletita rosa, arribita en el recuadrito, mi número, y los invitaría a regalarme su voto de confianza. Soy un comprometido con la justicia y sobre todo abierto al diálogo, y me podrán encontrar en cualquier lugar y platicar conmigo y hacerme la crítica y tendrán siempre un candidato abierto y receptivo. Entonces, boleta rosa número 23. Perfecto. ¿TikTok? Todas las redes sociales como Ramsés Montoya, ahí me pueden encontrar, Facebook, Instagram, X y TikTok. Fíjate que te iba a hacer esa pregunta de que si tú no ibas a hacer, cómo estabas en tu campaña con los videos, pero estaba encontrándome últimamente en los últimos, no sé, 5 días, esas críticas tan agrias que le hicieron a este candidato de los chicharrones. Uh-huh. Y pues resulta que me metí un poco más a investigar quién era él y es un buen perfil. O sea, por lo menos académicamente creo que preparado, es un buen perfil, preparado. Entonces, ¿cómo hacer una campaña sin caer en el ridículo, pero también teniendo la posibilidad de llegar a la gente, ¿no? O sea, haces videos, ¿cómo haces tus videos? Yo ya los una vi, directriz. pero quiero que tú los describas. Dos directrices que tuve cuando me metí a este tema y se platicó en casa fue: no hagas algo que te arrepientas después. Si uno piensa, si mi mamá le diera pena ver esto, no lo hagas. Entonces en casa dije, no voy a trivializar la función judicial, no voy a hacer ridiculeces ni circo, voy a ser una persona seria y neutral. Y segundo, así como me ven en muchas fotos donde he andado recorriendo la ciudad y algunos municipios del estado, así soy. Entonces, he hecho eso, salir a la calle, platicar con la gente, explicarles, acercarme con ellos, y creo que funciona porque puedes tener un alcance muy considerable. En un recorrido puedes llegar a tener 500, 600 alcances de personas que se pueden duplicar porque va de voz en voz. Entonces ya alcanzaste 1,200, por ejemplo. Entonces en eso he concentrado mi campaña, y comunicar en redes sociales lo fundamental. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy, digamos, participando? Y cuáles son mis propuestas. Entonces creo que con eso, y que además es lo único que permite el INE. Sí, además. Entonces creo que con eso se puede construir más de lo que uno se imagina, de puerta en puerta. Pues licenciado, ojalá que no sea la última. O sea, estamos a casi 42 días de la campaña. Ojalá que puedas venir unos 10 días después para que nos platiques qué es lo que has recogido, porque ahorita hablamos más o menos de tu perfil. Y a mí me llama mucho la atención si a un integrante, un militante de cualquier partido se le hace tan complicado el posicionamiento de su nombre, se le hace tan complicado recorrer incluso la logística de cómo llegan a algún lugar y preparar, porque todo es preparar, ir caminando con alguien, todo eso. Si alguien que siempre ha estado en la calle, que se ha dedicado a eso, un político, sea lo que sea, y se le pueden ser muy cuestionables, pero tienen que caminar. Si eso se hace muy complicado, imagina una persona que obviamente se ha dedicado a estudiar, se ha dedicado a estar en el escritorio, porque ese es su trabajo, claro. No por otra cosa, Sí. no es algo peyorativo. Qué complicado es salir a la calle.
Ha de ser todo un verdadero reto, porque además no necesariamente son simpáticos, y no estoy diciendo que tú no lo seas, pero el tema es muy complejo. Sí, sí, digamos, teniendo estructuras que aterrizan de una manera diferente. Aquí yo creo que hay que ser estratégicos en elegir, digamos, las movilizaciones que uno va a realizar. Y bueno, yo sí creo que la simpatía y el ángel que pueda tener una persona, pues va a ser relevante para conectar con la gente. Entonces, Te veo unos 15 días, ¿no? A ver cómo te va. aquí nos Muchas vemos, gracias, Sergio. te Gracias. agradezco.